que es aquel en el que se habla de David como un hombre conforme al corazón de Dios. Y el reto era si nosotros, cada uno de nosotros, pues estábamos en ese camino o no teníamos en cuenta la perspectiva de Dios en cuanto a nuestro comportar y en cuanto a nuestro caminar en este mundo, si íbamos a ser conforme al corazón de Dios o no. En principio estaba dividido en 3 temas. Con la ayuda del Señor vamos a terminar hoy el primer tema, que nos quedaba el último punto. Hemos subrayado 3 palabras en cada uno de los temas porque son sinónimos. En primer lugar, una nueva identidad. Ya no somos los que éramos antes, somos nueva criatura. Tenemos una nueva identidad. Desde el enfoque de la mayordomía, es decir, ¿qué vamos a hacer ahora que somos administradores de todo lo que tenemos? En segundo lugar, ministros de Jesucristo, y esto es porque al tener una nueva identidad vamos a tener un nuevo propósito. Ahora soy una nueva criatura, por lo tanto ya no puedo hacer lo que hacía antes. El Señor me pide que haga otra cosa y que pondere las cosas de otra manera, poniéndolo a Él en el centro de nuestro corazón. Y el tercer tema sería, ahora estamos en una nueva familia con proyección al cielo, por lo tanto ya tenemos que edificar mirando hacia el cielo y siendo siervos en la iglesia. Hechos 13:22. ¿Por qué este tema? ¿Por qué creyentes conforme al corazón de Dios? ¿Por qué este tema? Pues miren, la idea sería, si vamos a Hechos 13:22, la de sustituir al rey David por cada uno de nuestros nombres. Y me hacía la pregunta y la lanzábamos: ¿soy un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Y muchas veces pensaba que es difícil entender lo que esto significa. ¿Qué será una persona conforme al corazón de Dios? ¿Qué quiere decir esto? Pero miren, el mismo versículo al final nos dice que para Dios es toda aquella persona que haga lo que Él quiere. Porque dice, ¿quién hará, hablando de David, todo lo que yo quiero? Y esto nos hablaba de que no podemos ser creyentes que hagan una vida al margen de Dios. Es decir, hemos aceptado al Salvador, pero no al Señor de nuestra vida. Y por lo tanto podemos escoger si obedecerle o no en función de mis intereses y si cuadra con mi forma de pensar. Pues vemos que nuestro Dios quiere que hagamos todo lo que Él quiere, todo su propósito. Y veíamos el bosquejo del primer tema. ¿Qué es un mayordomo? ¿Quién puede ser un mayordomo? En este punto nos vamos a parar para luego enganchar con el punto 4 y seguir. Pero es importante recordar el inicio. ¿Qué es un mayordomo? Pues miren, viene del latín mayordomus y significa literalmente el principal, el encargado máximo en una casa, en una propiedad. Y en principio se le atribuye el gobierno económico de esa propiedad. El equivalente en femenino sería el ama de llaves, y algunos sinónimos, como dijimos antes, son el de ministro o incluso el de siervo. Es una persona completamente sometida a alguien, entregada a su servicio. Eso es lo que el Señor nos pide. Y algunos ejemplos bíblicos. Acompáñenme a Génesis capítulo 39, versículo 4. Es un texto muy conocido, pero así tendremos una visión de un perfil bíblico que era verdaderamente un administrador total, una persona encargada máxima en una propiedad. 39 del libro de Génesis, capítulo 39, versículo 4. Aquí nos está hablando de José. Había sido vendido, pero finalmente llega a la propiedad de Potifar. Y el versículo 4 del capítulo 39 dice: así halló José gracia en sus ojos, hablando de Potifar, y le servía. Y fíjense ahora, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Esta es la idea, es una confianza plena, es delegar todo como mayordomo. Pues el Señor va a hacer eso con nosotros, nos va a delegar toda la tarea. Pero hay otro ejemplo en el mismo libro de Génesis, capítulo 15. Vamos a ver el ejemplo de Eliezer, capítulo 15 de Génesis.
versículo 2. Allí nos va a hablar de Abraham y de la tristeza que tenía en su corazón porque no tenía descendencia. Y según la ley tenía que ser su siervo quien heredara. Pero el Señor tenía una promesa para él. ¿Quién era ese siervo? Versículo 2 del capítulo 15. Dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Pues de este Eliezer nos vamos ahora al capítulo 24 y versículo 2. Se va a decir lo siguiente. Capítulo 24 y versículo 2 de este Eliezer. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo. Y el texto continúa con un pacto, ¿verdad?, que le pide que haga y un juramento que es ir a buscar a la esposa de su hijo Isaac. Pero quedémonos con lo anterior, con lo que dice al principio del versículo. Criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Así que esta es la idea de mayordomo de la casa, cuidar todo lo que tenía y delegar todo. Y decíamos, ¿quién puede ser entonces mayordomo en el día de hoy? Pues la idea no es otra, en este caso, que toda aquella persona que de forma voluntaria quiera obedecer y acercarse a Dios, el creyente que ha tomado la decisión de creer en Jesús como Salvador, pero también aquel que quiere que sea su Señor, que no se conforma con vivir su vida. Y recordábamos que es importante no quedarnos en que el Señor Jesús sea solo nuestro Salvador. Tengamos cuidado, Él tiene que ser Señor de nuestra vida. Dice Efesios 2:20, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que el creyente que entiende que hay mucho por hacer, no que todo ya está hecho porque soy salvo, sino ahora es cuando tengo que hacer, porque hay obras preparadas de antemano para mí, pues ese es el que va a ser el mayordomo aprobado. Y entonces el Señor nos va a capacitar, y una vez que Él nos capacite ya somos aptos para hacer la tarea. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, ahora desestimamos lo que antes teníamos por ganancia, lo que antes era importante, y ahora queremos agradar a Dios. Pero para entender y practicar esto, tenemos que profundizar en nuestra condición y saber cómo somos. Pablo lo tenía claro en el libro de Romanos. Espiritualmente, la carne luchaba continuamente para no hacer lo que Dios le pedía. Y eso no era exclusivo de Pablo, también para nosotros. Cuando Dios pone el propósito en nuestro corazón de hacer algo como verdaderos mayordomos, Satanás y nuestra propia concupiscencia nos va a decir que no es el momento, que no somos nosotros las personas que tienen que hacerlo. Hay una lucha entre nosotros, dice Pablo, porque hace lo que no quiere muchas veces. Así que no nos conformemos con ser únicamente redimidos en Cristo, sino ser siervos para Cristo. Y así empezábamos este estudio. Como introducción, hablábamos de qué es un mayordomo y quién puede ser un mayordomo. Ahora vamos a saltar al último punto, pero recordando rápidamente que veíamos algunas cuestiones incompatibles con la mayordomía. ¿Recuerdan lo del protagonismo? El protagonista no es el mayordomo, es el Señor a quien sirve, y en nuestra vida también hablábamos de ello. Es un servicio exclusivo, y el Señor es celoso de lo suyo, y no podemos compartir nuestro corazón con otros dioses y ser idólatras. La paradoja de la libertad en servidumbre. Hablábamos que el mundo nos dice, pero ¿cómo puedes ser tú libre si eres siervo, si eres esclavo? Y nosotros recordábamos que éramos en nuestra condición esclavos del pecado y ahora somos libres en Cristo y voluntariamente le servimos por amor porque Él nos ha sacado del pozo. Por lo tanto, somos conscientes del precio y esto hace que valoremos la tarea que tenemos por delante. Finalmente, ¿qué aspectos incluye nuestra mayordomía? Y aquí fue donde terminamos en el último estudio. Pues miren, hay muchas áreas que tenemos que administrar, pero hablábamos específicamente de dones y talentos que el Señor nos da.
El Señor no nos dice, haz una tarea, administra, custodia, amplifica lo que yo te doy, sino que el Señor te da también los recursos. Y esos son los dones espirituales que nos da el Señor. Veíamos diferentes dones y talentos naturales que tenemos que poner a los pies del Señor. Los bienes recibidos. El Señor nos ha dado unos bienes recibidos no para nuestro propio deleite o para nuestro propio disfrute, sino para ponerlos a los pies de los demás, para su gloria. Y tenemos que tener esto en cuenta. Y hablábamos que no se trata de tener mucho, como muchos dicen hoy en día, que el Señor te bendice y te dará más, que sé un buen mayordomo del Señor y tendrás más. Eso no es bíblico. Y si vemos a los apóstoles como mayor ejemplo, veremos que sus vidas no fueron por ese camino y terminaron de una manera, humanamente hablando, que no era la esperada, pero era el sacrificio vivo que el Señor quería para ellos y era la fragancia que el Señor quería de ellos. El tiempo es muy difícil de controlar. El tiempo es algo que pensamos que es verdaderamente nuestro y enseguida nos planificamos y decimos esto sí es productivo y esto no es. Pero es del Señor y el tiempo va pasando. Y si no aprovechamos ahora para hacer nuestra mayordomía, después podría ser tarde. O incluso el Señor nos puede quitar los propósitos, porque los propósitos del Señor se van a cumplir. Los hagamos nosotros o no los hagamos, pero el Señor los cumple. Así que aprovechemos el tiempo. Y terminábamos con la responsabilidad que teníamos, siendo testimonio como administradores. En varias esferas hablábamos de la esfera familiar. El Señor nos ha dado roles claros que tenemos que ejercer. Y uno de los problemas del mundo hoy en día es que no tiene claro lo que tiene que hacer cada persona. Y vemos un entramado de ideologías y de pensamientos donde en vez de asesorar y facilitar las cosas, los expertos pues hacen todo lo contrario. Y es que no seguimos las pautas bíblicas. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad en la familia, tenemos una responsabilidad en la iglesia como mayordomos. Y finalmente, y es en lo que vamos a pararnos hoy, desde la perspectiva de mayordomía, tenemos una deuda pendiente con la sociedad. Y miren, cuando hablamos de la sociedad, de la responsabilidad social, pues lo propio sería hacernos la pregunta, ¿qué responsabilidad social tenemos nosotros? Pues lo primero que les diría es que es un tema que está en boga, que todo el mundo habla de él. Todos tenemos una responsabilidad social, todas las empresas, todos los discursos también nombran esa responsabilidad. Y buscando algunas referencias humanamente hablando de lo que entiende el mundo por responsabilidad social, encontraba algunas definiciones, por ejemplo la de la ONU. La responsabilidad social según la ONU, y quédense con algunos conceptos importantes, es la conciencia que debemos tener sobre el impacto que nuestras decisiones tendrán en la sociedad en el futuro. Es decir, que son conscientes que nosotros tenemos un impacto en las decisiones actuales que van a repercutir en el futuro, en las siguientes generaciones. ¿Y qué nos dirá la Comunidad Europea? Pues miren, la Comunidad Europea, basándose en el Libro Verde, y el Libro Verde es un documento publicado por la Comisión Europea donde plantea una reflexión casi filosófica. Lo pueden buscar si quieren por internet, es un documento público, el Libro Verde. Y lo que hace es fomentar, la idea es fomentar la responsabilidad social de las grandes entidades o corporaciones internacionales y nacionales, con el fin de buscar una responsabilidad social. Miren lo que dicen en el Libro Verde. Es un compromiso que tenemos por nuestros impactos en la sociedad. Así que, socialmente hablando, todos entendemos de una o de otra manera que tenemos una responsabilidad social. Así que hablamos de preocuparnos por las personas, preocuparnos por el entorno y por la buena convivencia entre las personas y en ese entorno. El mundo le da mucha importancia a este tema. Y como decíamos antes, cada discurso político, cada empresa internacional, hasta cada estudio científico ya tiene su apartado hablando de la responsabilidad y el impacto social. Así que no es un tema exclusivo para nosotros.
Y seguramente estemos de acuerdo con todo lo que hemos leído. Pero como creyentes debemos ir mucho más allá. Por lo tanto, la pregunta no es qué responsabilidad social tengo como individuo, sino como hijo de Dios, con una nueva identidad y en mi servicio a Dios como mayordomo, ¿qué responsabilidad tengo ante la sociedad? Y miren, todas las responsabilidades que tengamos hacia la sociedad, según la Biblia, tienen que ver con nuestro testimonio y con la obediencia a Dios. Tienen que ver con nuestro testimonio y con la obediencia a Dios. Si este mundo asocia conceptos como integridad, como transparencia, como conciencia, hemos visto, ¿cuánto más nosotros tenemos que ser transparentes? Tenemos que tener conciencia, tenemos que tener equidad, tenemos que tomar decisiones correctas en el día a día ante esa sociedad, tenemos que ver por el futuro, tenemos que ser administradores del Dios vivo. Ahora bien, hablábamos de un manual antes, el Libro Verde. Hay muchos otros manuales, protocolos humanos, donde nos describen cómo tenemos que actuar, pero nosotros tenemos el manual en mayúsculas, cómo actuar como hijos de Dios. La brújula debe ser la palabra de Dios. Nos dice cómo actuar ante el prójimo y en las diferentes situaciones de la vida. Y además hay un modelo perfecto que no vamos a encontrar en ningún otro manual, el modelo del Señor Jesús, la referencia de cada uno de nosotros. Así que tenemos que ser ejemplos en esta sociedad en la que vivimos, ayudar al prójimo y ser ciudadanos, y escuchen bien esta frase, dentro de los valores que se sustentan única y exclusivamente en la palabra de Dios. Repetimos esta frase. Tenemos que ser ciudadanos que ayuden al prójimo respetando o haciendo énfasis en los valores que se sustentan única y exclusivamente en la palabra de Dios, sin dejarnos llevar por el contexto cultural en el que vivamos, porque la palabra de Dios es un manual que no caduca y los valores de ayer, de hoy y de mañana serán los mismos. Y eso es lo que nosotros tenemos que reflejar a este mundo. Es decir, cumplir nuestra mayordomía significa que el mundo pueda ver a Cristo a través de nosotros. Si de verdad estamos ejerciendo la mayordomía, el mundo tiene que ver a Cristo de alguna manera a través de nosotros. Si es que en verdad somos mayordomos. Así que debemos cuidarnos de andar como Él anduvo. Vamos a mencionar algunas indicaciones a nivel general que presenta la Biblia, el manual en mayúsculas, sobre nuestra responsabilidad social delante de los hombres y en este mundo en el que estamos. Lo primero que venía a mi mente es que el Señor nos manda que hagamos todo como para Él. Y esto tiene que ser un impacto para todo el mundo, porque la gente está acostumbrada a que no hagamos lo mismo en función de quién esté alrededor nuestro. Si alguien me está observando, yo haré las cosas de una manera, pero si alguien no me observa, yo haré las cosas de otra. En todas las esferas. Por lo tanto, si por poner un ejemplo, en un trabajo no está la persona referente o jefa delante, pues igual puedo hacer las cosas de una manera que si estuviera no haría, ni siquiera se me ocurriría. Y todas estas cosas las ven las personas que tenemos a nuestro alrededor. Haced todo como para Dios, cada obra, cada acción. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Y por qué tengo que hacer las cosas siempre así? Con lo fácil que es hacerlas de otra manera, humanamente hablando. Pues miren, porque vamos a recibir recompensa de la herencia, porque a Cristo es al que estamos sirviendo como mayordomos, no a los hombres. Por lo tanto, ese tiene que ser nuestra mira y nuestro enfoque. No solo sirvo al Señor cuando estoy en oración o estudiando la palabra o estoy reunido en la iglesia, le estoy sirviendo en todos los lugares y Él está viendo cómo estoy actuando. Por lo tanto, haced todo como para Dios. Teniendo siempre en cuenta, por supuesto, que es necesario obedecer a Dios
antes que a los hombres, como dice Hechos capítulo 5, versículo 29. En segundo lugar, otra de las cosas que venía a mi mente, que son un impacto para esta sociedad y que nosotros tenemos una deuda con ellos porque tenemos que verlos como administradores, que es algo que Dios nos ha dado ya. No es algo que nosotros tenemos y vamos a mostrar, es algo que Dios nos ha dado y tenemos que mostrar. Así que es una deuda si no lo estamos haciendo a nuestro alrededor. En segundo lugar, no afanarnos por las cosas de este mundo. ¿Cuántos de nosotros nos afanamos por cualquier cosa? ¿Y cómo sería la vida alrededor nuestro de las personas que nos están viendo si no actuáramos de esta manera, si confiáramos en el Señor cuando viene una brecha en nuestra vida, la que sea? Pero sin embargo, cuando hacemos las cosas como Dios quiere, la gente se queda mirando, se queda impactada, porque no es lo habitual, porque a pesar de, viven de otra manera estas personas. No afanarnos por las cosas de este mundo. Nuestra vida como hijos de Dios debe impactar a la sociedad y no podemos pasar desapercibidos, porque vivimos una fe real y Cristo mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Mateo 6, 31 al 33, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque dicen ahora, fíjense, porque los gentiles buscan todas estas cosas, es lo natural del hombre. Tener esa preocupación constante y cuando ya una preocupación se va, enseguida viene otra. Los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y miren, en este momento más que nunca la sociedad nos está mirando con lupa y están viendo si de verdad hay un cristianismo vivo, si hay un Espíritu Santo que nos mueve, y si somos verdaderos mayordomos de nuestro Señor. Porque ¿saben lo que están esperando? Que demos media vuelta cuando venga el primer problema y decir después, ya lo decía yo, desde que pasara por el mismo problema que yo se iba a venir abajo todo. Pero miren, vamos a pasar por esas situaciones, por supuesto que sí, tarde o temprano. Pero la diferencia es que el Señor está con nosotros, no que somos mejores ni más fuertes, porque Él promete estar con nosotros en la prueba. Él nos acompaña y podemos descansar en Él, como afirmaba el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Y por qué echamos toda nuestra ansiedad sobre Él? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Y no hay nadie más que va a tener cuidado de nosotros. No importa que vayamos a una persona profesional o técnica a descargarnos. Será su trabajo, lo hará de la mejor manera posible, pero no lo hará como el Señor, porque el Señor murió por nosotros y Él está esperando y anhelando que descarguemos en Él y Él nos va a acompañar. En tercer lugar, otra deuda que tenemos pendiente. Y aquí el Señor, la verdad que me ha golpeado porque no era consciente de la deuda que tenía en negativo en este punto. Interceder a Dios. ¿Por quién? Por todas las personas, pero especialmente por aquellos que nos gobiernan o que están en puestos de eminencia. Y yo decía, qué fácil es caer en el insulto o caer en la mofa o caer en cualquier situación despectiva ante una persona que está gobernando, la cual no conocemos y la cual tiene unos ideales o pensamientos diferentes totalmente a nosotros. Y justificamos que tiene que ser así, que tenemos el derecho de, por supuesto, juzgarlos y decir que no tienen incluso moral, no tienen ética o que no tienen incluso en algunos momentos llegar a decir que recibir el Evangelio. Lo podemos llegar a pensar. Pues miren, la Biblia insiste mucho en el Nuevo Testamento y no es casualidad en este tema. Romanos capítulo 13, versículo 1. Nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas. Y más claro no se puede decir. Sométase, ¿quién? Toda persona. Todos tenemos que someternos a la persona que está en autoridad, porque está puesta ahí porque Dios permite que esté. Si no, no estaría. Pero miren, Tito capítulo 3, versículo 1, le dice
en este caso el apóstol Pablo a Tito, recuérdales, claro que hay que recordarlo, porque se nos olvida, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y miren ahora, que a nadie difamen. Y qué difícil es esto, ¿verdad? Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre. ¿Para con quién? Para con algunos, para con todos los hombres. Ellos también están dentro de ese todos. Pero como la distancia nos da cierto margen, muchas veces hablamos y hablamos de más. Y miren, primera de Timoteo, capítulo 2, versículos de 1 al 4. Esta es una versión que no van a encontrar en ningún lado. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos de 1 al 4, en este caso del 1 al 2. Si quieren buscarlo en sus Biblias, es una versión muy humana. Dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por algunos hombres. Versículo 2, por los reyes, ecuánimes y justos, y por todos los que están en eminencia, que sigan mis ideales, si es posible que amen a Dios, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Eso es lo que dicen las versiones que tenemos. ¿O hay cosas que no dicen? Seguramente habrán notado que no es lo que pone el texto, pero bien nos hubiese gustado que fuera así. Pero el texto original no es este, ni lo vamos a encontrar. El texto original es el que vamos a leer ahora. Exhorto ante todo a que se haga rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, sin distinción, y por todos los que están en eminencia, sin importar mis ideales, mi pensamiento, mi forma de ver las cosas, o incluso si es posible, gracias, o incluso si es posible que amen o no amen a Dios. No dice nada de eso, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y como les comentaba antes, muchas veces actúo de manera ligera en este asunto, olvidando que Dios es el dueño del tablero y de las piezas, y Él quita y pone reyes, como afirma el profeta Daniel. Nada escapa a su control, y la tarea que a mí se me encomienda es interceder por ellos, todo lo contrario. No se me pide juzgar, ni difamar, ni hablar mal. Se me pide o se me encomienda interceder por estas personas. ¿Y por qué? Decía una parte de mí, ¿por qué tengo que hacer esto por personas que no se lo merecen? ¿Por qué tengo que interceder por personas que van en contra de Dios totalmente, aunque Dios me lo pida? Pues miren lo que dice ahora sí los versículos 3 y 4. Versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es bueno y es agradable para Dios. A Dios le complace. Y si nosotros somos mayordomos, siervos, ministros del Señor, queremos agradarle. Y buscamos agradarle. Por lo tanto, con esto solo ya bastaría, porque el Señor lo manda y porque a Él le complace hacerlo. De tal manera que estamos buscando su voluntad y agradarlo. Pero miren, hay otro motivo que sigue a este. No solo a Él le agrada y le complace. Miren el motivo de fondo, que es más profundo todavía, el versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Y quiénes somos nosotros para negar que alguien no vaya al conocimiento de la verdad? ¿Quiénes somos nosotros para negar no solo que vaya al conocimiento, sino que se salve? Tenemos que hacer todo lo contrario, aunque la persona sea lo más distante a nosotros y por naturaleza vayamos a señalarle. Tenemos que hacer todo lo contrario, porque el Señor murió también por esa persona. Así que con qué humildad, ¿verdad?, nos dice el Señor las cosas. Tremenda cura de humildad. Nosotros siempre prontos para señalar, para hacer juicio, incluso aborrecer con argumentos, no de cualquier forma,
a aquellos que no piensan como nosotros. Y sin embargo, Dios nos dice, haz rogativas, ora, ten peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia. Porque quiero que sean salvos, quiero usarte a ti para que sean salvos y quiero que vengan al conocimiento de la verdad. Así que sí que tenemos una deuda como mayordomos ante esta sociedad. Otra de las cosas que venía a mi mente y que también tiene que ser un impacto para esta sociedad es cómo tratamos nosotros el tema de preservar la tierra, la creación de Dios. Porque vivimos en un mundo que no parece que el hombre sepa que es creación de Dios, sino que es azar. Y como es azar, puedo hacer lo que quiera con este planeta. No tengo ninguna responsabilidad. Pues miren, la tierra le pertenece a Dios. Él es el autor. Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hace falta abundar en esta idea. Si creó Dios los cielos y la tierra, nosotros no la hemos creado. Y les pongo un ejemplo para verlo de otra manera, en el contexto de la mayordomía. Vamos a ponernos en situación y nosotros trabajamos como mayordomos y nos contrata una persona que tiene muchos terrenos y unas propiedades grandes y majestuosas. Y este propietario nos ha dado las llaves para el cuidado total y nos dice que se tiene que marchar, pero que volverá. Y en ese periodo nosotros tenemos que ejercer el cuidado de eso que nos ha dejado como si fuéramos el propio propietario, cuidando hasta el más mínimo detalle. Y cuando se despide el propietario, a ninguno de nosotros se nos ocurriría pensar que eso, en este caso el terreno, las propiedades, serían nuestras porque él no estuviera. A ninguno de nosotros se nos ocurriría no solo pensar que son nuestras, sino que vamos a destrozarlas a nuestro antojo, mucho menos. Porque ¿qué ocurriría cuando volviera el propietario? ¿O acaso ya ha pasado tanto tiempo que no recuerdo que hay un propietario? Pues miren, eso es lo que está pasando en este mundo. La gente no recuerda, ya no se habla de que haya un propietario, un creador en este mundo, y las siguientes generaciones han olvidado que se tendrá que dar cuenta a Dios por esta tierra que pertenece al Creador. En segundo lugar, no solo porque es suya, sino porque nos encomienda a nosotros directamente que la cuidemos. Nuestro dominio sobre la tierra es como administradores o mayordomos, porque somos los únicos creados a imagen y semejanza de Dios, aunque veíamos en Eclesiastés en estos días que a veces nos comportamos como las bestias o peor que las bestias. Pero para aquellos que hemos nacido de nuevo y hemos sido regenerados, ya tenemos la conciencia de que esto tiene que ser para nosotros algo claro y evidente, el cuidado de lo que Dios ha creado. Dice el Salmo 115, 16, los cielos le pertenecen al Señor, pero a la humanidad le ha dado la tierra. Génesis 1, 28, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Así que no tenemos excusa. Aunque la caída del hombre y la mujer nos haya incapacitado para hacer esta tarea de la manera que Dios quiere, ahora como pueblo de Dios hemos sido transformados y restaurados en el Hijo. Tomemos conciencia de esto. En tercer lugar, la tierra va a reflejar el carácter y la belleza del Creador. Hay una armonía en la creación. No debemos nunca adorar a la creación, a la naturaleza, sino al Creador. La tierra es un regalo de Dios para que la exploremos y para que la disfrutemos. Pero a través de la naturaleza podemos observar atributos de Dios, armonía, belleza, diversidad, colorido, el infinito en muchas ocasiones. Pero también la compasión por momentos, atributos de Dios que ha creado en esta perfecta armonía. Y a pesar del pecado y de este mundo que ha sido dañado por él, la mano de su autor divino es evidente. El Salmo 19:1 dice,
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y en último lugar, no hay que olvidarnos de que Dios es un Dios justo y que va a hacer juicio en un futuro. Y nos habla de juicio a los destructores de la tierra en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. Y miren, incluso algunas personas creyentes piensan que como esta tierra pasará, no es importante cuidarla. Pero no nos equivoquemos, que esta tierra pase no quiere decir que no tengamos una responsabilidad con ella. Apocalipsis 11, 18. Vamos a buscarlo. Apocalipsis 11, 18. Dice así. Está hablando de las trompetas en los juicios y dice: y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar. Vuelvo a leerlo. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que te temen, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes. Y dice ahora, y de destruir a los que destruyen la tierra. Investigando este texto, pues consultaba al hermano Carballosa, y él decía lo siguiente acerca de este versículo: el Dios del cielo también es el Dios de la tierra. La tierra es suya porque Él es su creador. Dios creó la tierra para manifestar en ella su reino y su gloria, y el hombre fue creado para que administrase los bienes de Dios en la tierra. Pero la rebeldía y la desobediencia del hombre dieron lugar a que el reino satánico de tinieblas tomase control de la tierra. Y sigue diciendo, en el tiempo adecuado, y subraya, kairos, Dios reclamará lo que es suyo por creación y porque Él es el soberano del universo. Entonces, y dice ahora, los que destruyen la tierra serán destruidos. Hay muchos que destruyen la tierra, y en aquel tiempo del Señor Jesús hablaba especialmente de los romanos, pero muchos son los que destruyen la tierra. Así que vendrá juicio, no cabe duda también, de cómo cuidemos y miremos por la tierra que Dios ha creado. Otro de los puntos, aparte del cuidado de la tierra, y que tiene que ser también un impacto para las personas que nos rodean, porque no podemos pasar desapercibidos, es el de no amar las cosas de este mundo. Dice Primera de Juan 2, 15 y 16, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de Dios. ¿Y esto qué nos quiere decir? Pues que no podemos poner en el centro de nuestro corazón nada de este mundo. No puede tomar el timón del barco, porque esto nos va a terminar enredando y nos va a apartar de lo verdaderamente importante. Incluso aquellas cosas que consideramos nobles o que tienen alguna virtud en sí mismas pueden terminar haciéndonos amar el mundo y enredarnos. Porque miren, a primera vista no hay nada malo, y alguna vez lo hemos dicho, en tantas cosas. No hay nada malo en estudiar una carrera. No hay nada malo en abrir un negocio. No hay nada malo en practicar un deporte. ¿Qué habrá de malo en esto? No habrá de malo tener un perfil en una red social con un fin noble. Hasta que ocupa el centro de nuestro corazón, hasta que solo pensamos día y noche en una de esas cosas, hasta que empezamos a dejar de asistir a las reuniones, hasta que nos enfriamos y hasta que justificamos esto. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Que no sean el motivo central de nuestra vida. No nos enredemos. Desde que notemos lo más mínimo, empezar a enfriarnos, que nos estamos alejando del Señor, que ponemos excusas, es el momento de parar, de volver al Señor y de dar un giro de timón. ¿Para qué? Para dejarlo en sus manos otra vez como estaba antes.
pero somos tan propensos a desplazar al Señor y coger el timón, porque no nos gusta el rumbo muchas veces y queremos volver a capitanear y nos acordamos de los viejos rumbos que tomábamos. Pero mira, no pierdas la fe, porque Él es el único que te puede llevar al mejor puerto, aunque no lo veas ahora. Dice 2 de Timoteo 2:4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y en este caso a la riqueza, pero a cualquier ídolo, a cualquier cosa que ocupe el centro de nuestro corazón y de nuestra vida. Pero miren, qué consuelo para los que buscamos la voluntad de Dios, a pesar de la lucha, qué consuelo tenemos. Qué consuelo tenemos. Primera de Juan 2:17, siempre podemos volver a Él y retomar el rumbo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y tenemos que aferrarnos a esto cuando tengamos mucha debilidad, cuando tengamos poca fuerza. Permanecemos en Él para siempre y esa es la recompensa. Y miren, hermanos, podríamos seguir hablando y sumando acciones de responsabilidad social que tenemos dentro de lo que hemos ido hablando, de esa deuda que tenemos con la sociedad, porque Dios nos pide que hagamos estas cosas, que brillemos como cantábamos al principio. Pero todas ellas se resumen en Mateo 22, del 37 al 39. Mateo 22, del 37 al 39. Lo que Dios quiere para nosotros y siempre ha querido es que le amemos a Él y después al prójimo. Y las formas de verlo y de hacerlo realidad es la que hemos tratado en esta tarde. Que se vea eso, que no se quede en el amar a Dios y al prójimo, sino en hacerlo realidad. Esa es la ética cristiana, hacer práctica que Dios quiere en nuestra vida, no solo teoría. Mateo 22, 37 al 39, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me acuerdo de la parábola donde le preguntaban los religiosos, para justificarse, dicen, la parábola del buen samaritano, le preguntaban al Señor Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor Jesús les habla de la parábola y el resultado es que el prójimo es toda persona, incluso aquella que no queremos ni tocar ni acercarnos. Lo que hablábamos al principio, esa persona que no queremos saber de ella y justificamos que no tenemos que tocarla. Pues el Señor nos habla que el prójimo es toda persona que necesita a Dios. Por lo tanto, es toda persona que está a nuestro alrededor. Y el prójimo es todo el que necesita al Señor, por lo tanto, todas las personas. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos. ¿Cómo conocerán todos? Que somos discípulos, que somos seguidores, administradores, mayordomos, siervos, ministros del Señor. ¿Cómo lo sabrán? Si tuvieseis amor los unos con los otros. ¿Qué debemos hacer? Sería la pregunta. ¿Qué debemos hacer para llevar esto a cabo? Lo que Dios nos demanda, ese amor a la medida de Cristo. Pues miren, alguna de las preguntas que nos podemos hacer sería a nivel personal. ¿Estamos reflejando el amor de Dios a esta sociedad? ¿O pensamos que lo estamos reflejando, pero no lo estamos reflejando? ¿Actuamos como verdaderos canales de bendición hacia el mundo? Respetamos toda la creación de Dios. Y cuando hablamos de respetar es también de cómo vivimos en esta naturaleza. Dios es mi único Señor. Intercedo por todas las personas sin tener en cuenta su trasfondo. Son algunas de las cuestiones que hemos visto hoy. Y tenemos que meditar en ellas, porque si estamos fallando, el mundo lo está viendo y no estamos siendo buenos mayordomos del Señor. Y hermanos, que no nos pase que sabiendo que Dios ha hecho tal sacrificio por el pecador, por medio de la persona de su Hijo amado, sabiendo esto, porque lo sabemos, estemos negando el amor al prójimo.
por nuestra carnalidad. Revisemos esta esfera de nuestra responsabilidad como mayordomos de Cristo y dejemos abierto el grifo del amor al prójimo al máximo, sea quien sea y como sea. Hay una canción de un cantante cristiano, Alex San Pedro, que dice sal, está basada en Mateo 5, que es el texto de vosotros sois la sal de la tierra, y nos llama a ser sal. También nos llama a ser luz. Y me gustaría poner algunas estrofas que nos pueden hacer reflexionar sobre la práctica que en la canción se describe, y se habla de una práctica que no coincide con lo que dice la Biblia muchas veces, o con lo que demanda Dios para nosotros. Dice él, tengo una fe que se cansó de las montañas. Tengo oraciones sin sujeto, y he predicado tantas veces en el valle de los huesos secos. Tengo noticias sin oyentes, tengo pacientes esperando el milagro de los peces, pero tengo la red averiada. Tengo victorias derrotadas, gente en el templo destemplada, misioneros encerrados en sus casas. Tengo la ofrenda en el banco, las promesas caducadas, el maná está congelado, no hay calor en la palabra. Está de fiesta en la atalaya con el buen samaritano, ya no sufren como hermanos, son cristianos sin agallas. Tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa y una virgen despistada. La levadura en la nevera, mi armadura oxidada. Tengo oro y tengo plata, pero el cojo ya no baila. Son unas palabras bastante fuertes, Y la verdad que el Señor nos ayude a meditar en ellas y a poner nuestra vida con humildad delante del Señor, con esta responsabilidad que tenemos como mayordomos en esta sociedad que nos mira. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y ya casi terminando este punto y este tema en general de la mayordomía, porque tenemos una nueva identidad en Cristo. Vale la pena ser mayordomos después de lo que hemos visto y hemos estudiado, pues decimos que sí y amén. Y afirmamos que por la palabra de Dios no vamos a encontrar una mejor o mayor inversión en este mundo, sino que si queremos obedecer a Dios y cumplir su voluntad, debemos servirle como mayordomos y mayordomos fieles hasta que nos encontremos en su misma presencia. Así que ánimo, hermanos y hermanas, pues no estamos solos. Él nos ha provisto de los recursos, como hemos visto, necesarios para llevar a cabo la tarea, y también nos ha regalado ser parte de un cuerpo vivo, dinámico, en el cual es la cabeza, y por lo tanto no tenemos ningún problema. Este es el mayor consuelo, que Él está en nosotros. Dice el himno, a seguirte Jesús me consagro hoy, constreñido por tu amor y gozoso mi ser entero doy por servir a mi Señor. Bueno, pues gracias al Señor hemos terminado con este punto. Y para ir abriendo boca de cara a una nueva oportunidad que el Señor presente, no digo que va a ser pronto, porque cuando el Señor quiera, pero sí que es también interesante hablar del propósito que tenemos en nuestra vida, ahora que tenemos una identidad diferente. Somos ministros, tenemos algo importante que hacer. No podemos quedarnos como estamos, porque tenemos una nueva identidad y ahora un nuevo propósito. Somos mayordomos, pero también ministros. Segunda de Corintios 5, 18 al 20. Y todo esto proviene de Dios, no de nosotros, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo
y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estando en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y fíjense esta expresión que siempre me ha llamado la atención, como si Dios rogase por medio de nosotros. Dios está rogando, pero nosotros estamos haciendo eco de ese ruego. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Pues que el Señor bendiga su palabra. Amén.